Hola, ¿qué tal? Pues bienvenidos nuevamente a esta nuestra tercera cápsula informativa de nuestro módulo 9, Sociedad Mexicana Contemporánea. Pues estamos ya en la semana número 2, entonces pues hay que hacer una revisión de nuestra tarea integradora número 3, que se llama Semblanza Histórica de la Independencia a la República Restaurada. Ya saben que lo primero que tienen que hacer primero pues es dar lectura a todos los recursos de la semana que tenemos en plataforma. Y una vez que ya le hayamos dado lectura, los hayamos analizado, lo que tenemos que hacer es ingresar al apartado que corresponde a la tarea, ¿sí? Damos clic en este apartado y nos vamos a encontrar con las indicaciones. El propósito, lo que necesito saber, lo que entregaré y cómo lo realizaré. Acuérdense que ustedes en este apartado de cómo lo realizaré, pues deben de descargar el documento Semblanza Histórica de la Independencia a la República Restaurada. Yo ya lo tengo, hay que dar clic aquí, yo ya lo tengo descargado y bueno, nos vamos a dar cuenta de que este trabajo pues se compone de 4 partes, ¿sí? En la primera parte vamos a hacer una pequeña descripción. En la segunda parte identificaremos etapas de la independencia, los protagonistas y sus acciones. En la tercera parte analizaremos analizaremos los partidos conservador y liberal con algunas características como la ideología, personajes y trascendencia. Y en la última parte, pues tendremos que contestar primero a unas preguntas que son con las que tendremos que, con las respectivas respuestas, pues tendremos que llenar lo que refiere al crucigrama, ¿sí? Bueno, entonces vamos a pasar primero al punto número 1, que habla acerca de los factores nacionales e internacionales que influyeron para el inicio de la Guerra de Independencia. Para poder contestar a esta pregunta, bueno, o a hacer esta descripción, pues tendríamos que analizar primero el contenido, ¿sí? Entonces, aquí podríamos nosotros ver este tema que está por aquí, antecedentes de la Guerra de Independencia, y hay que darle una lectura. Entonces, toda vez que ya lo hayamos cargado, pues nos vamos a dar cuenta de algunos elementos que podemos nosotros dar, en donde podemos nosotros ver pues algunas ideas de esas causas. Entonces vemos aquí las causas externas y las causas internas, ¿sí? Toda vez que ya lo hayamos analizado, pues vamos a nuestro documento y los factores nacionales pues serían las causas internas, los factores internacionales serían las causas externas. Y aquí, bueno, recuerden que lo que se nos pide es una descripción. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que hablar con detalle de las circunstancias que nosotros hayamos encontrado. ¿Qué recomiendo para hacer un buen trabajo? Primero, hacer una descripción que sea amplia para que ustedes no revuelvan ideas, pues yo les sugiero que hagan pues 2 párrafos. En el primer párrafo hablen exclusivamente de los factores nacionales y en el segundo párrafo hablen solamente de los factores internacionales. En los nacionales, pues acuérdense, había muchas causas que motivaban esa inconformidad por parte de los indígenas. Teníamos la discriminación, la falta de leyes, la pobreza. En los internacionales, pues las constantes luchas de España por mantener una soberanía, era atacada constantemente por Francia. También se tenían que generar gastos con relación a la guerra, etcétera. ¿Sí? Entonces procuren hacer uso de una descripción con sus propias palabras. Recuerden que es importante diferenciar lo que es una descripción a solamente una investigación, porque pues en la descripción nosotros hacemos una redacción propia, damos alguna opinión, y cuando nosotros investigamos, pues nos limitamos demasiado solamente a identificar ideas principales, ¿sí? Bueno, en la segunda parte describe en la columna de la izquierda la etapa de la Guerra de Independencia que se relaciona con cada personaje. En los espacios de la derecha escribe su nombre y las principales acciones que realizó durante la lucha de independencia. Antes de realizar este apartado, pues hay que regresarnos nuevamente a la plataforma y tendríamos que analizar este contenido que tenemos aquí, independencia.
Cuando nosotros entremos a Independencia, que ya lo tengo cargado para evitar demoras en la espera de la información, bueno, nos vamos a dar cuenta primeramente que tenemos varias etapas: la iniciación, la organización, la resistencia y la consumación. Entonces, estas 4 que tendemos nosotros aquí son las que tendríamos que ubicar en nuestro documento. Si este personaje perteneció a la iniciación, bueno, aquí le ponemos iniciación. Si este personaje fue en la consumación, acuérdense, donde el personaje haya tenido más intervención o más aportaciones es en el lugar donde lo vayamos a colocar. Recuerden que hay hay personajes que aparecen desde el inicio, desde la iniciación hasta la consumación, pero podemos tomarlos en cuenta desde en el punto en que nosotros creamos que tuvieron mayor participación, ¿sí? Después, es necesario que nosotros coloquemos el nombre completo del personaje. Hay que ubicar primero las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, tenemos aquí a 2, tenemos 3 y tenemos otros 3 más acá abajo. Entonces, hay que ubicar quién es cada personaje. Para ello podemos apoyarnos de la información contenida en este recurso. Veámoslo. Pasamos a la siguiente parte de la organización. Aquí están otros personajes más. Tenemos la resistencia, tenemos otros personajes más, e inclusive aquí ya nos está dando a qué parte pertenecen. Aquí están otros personajes. Y recuerden, es necesario que en este apartado solamente nosotros coloquemos las acciones más relevantes, ¿sí? No se les pide que describan, únicamente que identifiquen la acción y la plasmen dentro del documento. En este caso, yo les pediría que hicieran una letra muy pequeña. Bueno, sí, aquí tenemos una letra a tamaño 10. Si ustedes ven que se sale un poco del cuadro de texto su información, hágala más pequeña. Yo ya haré un poco de zoom para poder ver su texto. Porque si le movemos un poco más, pues también se nos mueve la imagen, o el cuadro de texto ya no nos permite colocar, ampliar más nuestra información. Entonces sí es importante que nos ajustemos al espacio requerido. Como son bastantes las aportaciones que a veces hicieron los personajes, yo creo que si ustedes me ubican a unas 2 por cada uno, es más que suficiente, ¿sí? Pero siempre comiencen colocando el nombre del personaje y después 2 de sus acciones. Pasamos a al siguiente apartado, que dice: completa la tabla con base en la confrontación entre liberales y conservadores, que ocurrió de 1821 a 1861. El recurso que yo estaría estudiando para hacer esta actividad sería que nosotros tenemos aquí: liberalismo y conservadurismo, que es un recurso en formato PDF, que ya que ya lo tengo descargado, y nosotros vamos a ver pues algunos periodos de la Revolución, la Constitución, Guerra de Reforma, Invasión Francesa, Imperio de Maximiliano, en donde hubo una lucha entre estos 2 movimientos, los liberales y los conservadores. Aquí se nos señalan algunos personajes, también se nos señalan su doctrina filosófica, también lo que pretendían o lo que buscaban en cada una de las etapas. Empezamos con los liberales y luego tenemos a los conservadores. Aquí tenemos a un principal conservador que tenemos por acá. Entonces, también debemos de buscar, de analizar qué era lo que pretendían. Y aquí tenemos los proyectos de nación, lo que pretendían para nuestro país, tanto los liberales como los conservadores. Acuérdense que cuando hablamos de los liberales, pues eran aquellos que lo que querían pues era tener muchas más libertades, muchas más garantías o derechos humanos, y los conservadores pues y los liberales querían tener un sistema pues democrático, mientras que los conservadores pues querían que todo el poder se centrara en el gobierno, querían seguir manteniendo un sistema como se venía manejando por parte de España. Entonces, esta información es necesario que nosotros la vayamos contrastando. Una vez que hayamos leído, pues ahora sí nos vamos a ir a la información, la ideología que buscaba.
Cuando hablamos de la ideología es el pensamiento o lo que pretendían estos grupos. Entonces, aquí es necesario que en una sola idea, en un solo párrafo, pues podamos escribir qué era lo que ellos buscaban, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de ideología, pues, a lo mejor podemos encontrar 2 o más ideas, podemos colocarlas, y si ustedes investigan en alguna fuente externa, se podrán dar cuenta que incluso había algunos personajes que, dado su pensamiento, también generaron algunas frases célebres, ¿no? Personajes principales, acuérdense, aquí podemos encontrar varios. Podemos enlistarlos haciendo uso de viñetas, podemos en forma de lista, con que ustedes me señalen unos 3, es más que suficiente. Y la trascendencia, ¿cuáles fueron sus proyectos de nación? Creo que ustedes ahorita que estuvimos analizando un poco el documento en PDF, pudieron verlos. Entonces, identifiquen solamente los que consideren más importantes, coloquen sin explicar absolutamente nada, nada más qué fue la idea principal, y lo pueden hacer en forma de viñetas, ¿sí? En cuanto a la siguiente parte que refiere al crucigrama, pues lo primero sería contestar las preguntas. Son 20 preguntas, ¿sí? Entonces, para ello, pues sí es necesario que ustedes den lectura a todo el contenido de la semana. Se pueden basar mucho en un recurso que viene aquí, que se llama, es un documento en PDF que ya lo tengo descargado, que se llama Fundación del Estado Mexicano. Aquí está, y ya lo tengo yo por aquí descargado. Aquí podemos encontrar nosotros como una línea del tiempo, en donde van a encontrar varias fechas y algunas acciones o sucesos ocurridos durante estos periodos. Hay varias etapas: la Primera República Federal, la República Centralista, la Segunda República Federal, la República Centralista, el Segundo Imperio, la Tercera República Federal. Entonces, sí es necesario que vayan viendo a detalle las fechas. Si se dan cuenta, el documento también maneja demasiadas fechas: 1853, 1854, 1847, de 1866 a 1867, 1857, entonces vayan viendo las fechas. Hay algunas respuestas que como tal no van a encontrar, entonces yo sí les pediría que tienen que hacer investigación externa en fuentes confiables. Ya saben que las fuentes confiables son las que pertenecen a instituciones educativas, a gobierno, a bibliotecas virtuales, para que puedan ustedes obtener la información. A veces también sí está la información, pero no está tal cual aparece aquí en la pregunta, sino que nosotros tenemos que deducirla. Entonces, toda vez que ustedes hayan completado sus respuestas, pues ahora lo único que tienen que colocarlas es identificar si es horizontal y vertical, y pues el documento pues les permite escribir una letra por celda, ¿sí? Entonces creo que no van a tener mayor problema. Lo más trabajoso será encontrar las respuestas, pero creo que lo van a hacer de forma satisfactoria. Bueno, pues considero que eso es lo más sobresaliente en cuanto a las actividades. Recuerden siempre sus fuentes consultadas, no se les olvide colocarlas, sobre todo también que sean de fuentes confiables. Ya saben que hay algunas fuentes que no lo son, como lo son Wikipedia, monografías, etcétera, ¿sí? Bueno, pues espero que les haya sido de mucha utilidad esta pequeña cápsula informativa de cómo realizar esta tarea. Y bueno, ya antes de despedirme, pues no se olviden ustedes de que independientemente de que sea una plantilla ya prediseñada, es importante que ustedes antes de comenzar pues agreguen una carátula, ¿sí? Todo ello le va a dar bastante formalidad a su documento, y yo creo que con ello van a tener un excelente trabajo. Bueno, pues que tengan un excelente día, tarde o noche, según el momento en que me estén viendo, y pues espero que con ello hayamos aclarado varias dudas referente a su tarea. Cuídense mucho y nos vemos en la plataforma, o se pueden comunicar con su servidor a través de un mensajito.